Buenos días, muchachos. Espero todos se encuentren bien. Vamos a continuar con la segunda clase, el tercer encuentro para poder evaluar finalmente el módulo 1. Habíamos dicho en las clases anteriores, habíamos visto los números complejos, de dónde nacen, la forma polar de un complejo, la forma exponencial de un complejo, la forma de potencia de raíces. Habían explicado todo eso muy detalladamente y hoy vamos a tocar o a continuar ese mismo orden de ideas. Vamos a ubicarnos, voy a bajar aquí un poquito el documento, donde quedamos ayer, la clase de ayer miércoles, perdón, de ayer jueves, perdón, corrijo. Habíamos quedado, habíamos visto algunos sistemitas, por lo menos vamos a hacer un problemita aquí. Nos dice el número 8, vamos a continuar con el 8, que fue donde quedamos. Determine los números complejos, z igual a 3x más 2y y w igual a 5y menos ix, tal que z más wd sea igual a 7 más 5y. Fíjate que para este problema es elemental plantearnos un sistema, pero ¿cómo nos lo vamos a plantear? Vamos a partir que, fíjate que aquí nos están diciendo que z más w, ¿sí?, es igual a 7 más 5i, entonces nos vamos a plantear que z más w, esto que estoy señalando aquí, es igual a 5 más i. ¿Qué va a ocurrir aquí? De estos números, yo voy a agrupar la parte real con la parte real. La parte real de este primer número es 3x, la parte real de este número es 3x, ¿sí lo ven? Y la parte real de este número es 5y. Cuando yo lo sume me va a quedar 3x más 5y en parte real y en parte imaginaria me va a quedar 2y menos x, que es esta. Entonces me va a quedar parte real más parte imaginaria es igual a 7 más 5y. De donde se sigue que, entonces ¿qué pasa? Vamos a tener que, voy a igualar la parte real a la parte ¿qué? Real, y la parte imaginaria a la parte ¿qué? Imaginaria, ¿sí? Entonces vamos a tener 3x más 5y es igual a ¿quién? A 7, que es esta, ¿verdad? Y aquí vamos a tener menos 2x más 2y igual a ¿quién? A 5. Fíjate que aquí se nos forma un sistema de ecuaciones. Vamos a ver si por aquí se capta. Se forma un sistema de ecuaciones lineal con dos incógnitas. Fíjate que si ustedes tienen esta calculadora, se meten en el modem 5, ¿sí? Aquí como lo ven, y después que le dan modem 5, que le va a desplegar esta pantalla, vamos a seleccionar la opción 1 y nos va a dar la opción para meter el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso sí, si lo vamos a operar en la calculadora, debe estar en orden: columnas de las X, columnas de la Y y columnas de resultados. Entonces metemos en la calculadora, nos queda 3, 5 igual a 7. Introducimos la primera ecuación, que es esta. Creo que así se logra ver. Y así se logra ver. Ahí se logra ver. Y vamos a tener la segunda ecuación, que es menos 1, 2 y 5. Entonces al darle igual, nos va a quedar que x vale menos 1, como se logra ver ahí en la pantalla, y y vale 2. Entonces esto quiere decir que cuando sustituya el valor de x vale z, ¿quién es? 3, fíjate, z, ¿quién es? Vamos a ubicar aquí, z, ¿quién es? 3x más y 2y, entonces me va a quedar 3 por 3, ¿cuánto me dio x? Menos 1, ¿sí? Entonces me va a quedar 3 por menos 1 da menos 3, y aquí va a quedar 2y que dio 2, 2 por 2, 4, y w va a ser 5y, pero y ¿cuánto nos dio? 2, 2 por 5, 10 en su parte real, y x que dio 1 da menos 1. Entonces fíjense que es súper sencillo para trabajar este tipo de problemas. Sencillamente, hay veces los más casos extremos que nos pudiese parecer es un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Fíjate que aquí hay algunos ejercicios, por lo menos el 9 dice que pruebe que la conjugada, ¿sí?, completa de la conjugada de z más 3 es igual
a z menos 3i. Y en el b nos dice que pruebe que la conjugada de i por z es igual a menos i por z. ¿Ok? Entonces, bueno, esto se los dejo para que lo revisen. Eso es similar a algunos problemitas que vimos ayer. Estos también son problemas. Vamos a resolver uno de estos. Por lo menos el A nos dice calcular el módulo, cuando me aparezcan con barritas el módulo, de 3 por 2 más i menos 4 por 3 menos 2i. Y luego de eso vamos a calcular el módulo de eso. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Fíjense. Cuando yo tengo esto, lo primero que vamos a hacer es las operaciones internas que están dentro del módulo. Por lo menos, yo digo aquí 3 por 2, 6. 3 por 1, 3i. Y aquí me queda más por menos a menos, 4 por 3, 12. Menos por menos da más, 4 por 2, 8. Fíjate que una vez que desarrolle lo que está internamente acá dentro del módulo, me va a quedar esto. Fíjate que nosotros vimos operaciones de ¿qué? Multiplicación de números complejos, vimos adición de números complejos, resta de números complejos, división de números complejos. Entonces, bueno, esto es más de lo mismo. Vamos a agrupar esto que está aquí y me va a quedar menos 6 más 11 imaginario. Entonces, eso que está ahí, fíjate que está modulado. ¿Y cómo nosotros calculamos el módulo de un número complejo? Pues sencillamente tomamos la calculadora, que es la raíz de ¿quién? De 6 al cuadrado, más 11 al cuadrado. Eso nos da raíz de ¿quién? De 157, ¿ok? Entonces, como nos da raíz de 157, significa entonces que yo he calculado o he terminado el problema. Bueno, fíjate que aquí aparece en la parte B otro problema donde hay que resolver primero este producto cubo a través de la ecuación. Recuerden que eso es un binomio al cubo y un binomio al cubo se define como la forma que es a más b al cubo va a ser igual a al cubo. Esa la van a resolver. Vamos a ver si por aquí traje una hojita para poderles explicar una cosita, un detallito. A ver si por aquí un lapicito. Esta que está aquí, la B, el problema B, la parte que dice 2 más i al cubo, que es esta, la van a resolver a través de esta fórmula, que la voy a colocar de manera general. A al cubo, más o menos 3 veces a al cuadrado por b, más 3 veces a por b al cuadrado, más o menos b al cubo. Entonces, fíjate, la van a resolver, yo creo que aquí se logra ver, con un binomio elevado al cubo, que es el primero elevado al cubo más o menos el primero elevado al cuadrado por el segundo más o menos el primero por el segundo al cuadrado más o menos el tercero. Fíjate que si es positivo, todas quedan positivas, pero si es negativo, este queda negativo y el último queda negativo. Esa la van a resolver para hacer esta operación. Esta ya es un binomio al cuadrado, que ya lo tocamos en la clase anterior. Y finalmente, cuando resuelvan todas estas operaciones, le va a dar esto, ¿ok? Bueno, muchachos, continuamos. Estos problemas son más de lo mismo, se los dejo de tarea, hay que resolver internamente lo de adentro y al finalizar deben sacar, deben resolver todo lo interno, todo. Es decir, como abajo le va a quedar también un complejo, internamente van a tener que aplicar conjugada de un complejo y luego posteriormente sacar el módulo de ese complejo y elevarlo al cuadrado. Bueno, también se los dejo de tarea. Para tocar un punto súper importante que no hemos tocado, que es expresar de forma polar un número complejo. No lo hemos tocado por allí y lo vamos a tocar hoy. Entonces, vamos a recordar que para yo expresar un número complejo escrito de manera binómica a un número complejo escrito de manera polar, era esto, ¿sí? Esto lo transformo a esto. Recuerde que este número que es X, que tiene la parte real, más Y, que es la parte imaginaria, yo lo puedo transformar a un número complejo como módulo de Z por el sig del tita. Este sig de tita, ¿qué significa? Que es módulo de Z por coseno de tita, que vendría representando la parte real más y seno de tita. ¿Ok? Y que también se puede representar de manera exponencial como el módulo de Z por E a la tita.
Entonces, fíjate que si yo quiero representarlo de manera exponencial, debo tenerlo en forma polar. Vamos a hacer el primer ejercicio. Dice, expresar en forma polar. Vamos a hacer este ejercicio, el primero y el segundo. La parte A y la parte B, perdón. Expresar en forma polar. Parte A, 1 menos I, y parte B, menos 1 más la raíz de 3i. Entonces, ya recordado estos conocimientos, vamos a aplicarlos. Fíjate que lo primero, muy importante, muchachos, lo primero que debemos hacer es ubicar el número polar dentro de nuestro plano polar, ¿sí? Perdón, plano polar no, nuestro representación, digamos, planar de mi número complejo, corrijo. Entonces, recuerden que esto es como si yo tuviese un sistema coordenado normal, que en el eje horizontal va a estar la parte real y en el eje vertical va a estar la parte imaginaria. Entonces, fíjate que vamos a hacer el primer ejercicio que dice que transforma polar 1 menos i. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Ubicar el número en el plano complejo. ¿Qué pasa? Si dice 1 menos i, quiere decir que él tiene 1 en la parte real y menos i en la parte imaginaria. Es decir, que él pertenece ¿qué? Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Una vez, porque es muy importante tener en cuenta en qué cuadrante se encuentra ese número, por lo menos este se encuentra en el cuarto cuadrante. ¿Qué pasa? Si él está en el primer cuadrante, para calcular el ángulo va a ser tangente, tita va a ser tangente a la menos 1 de y sobre x, no hay problema. Pero si él ya abandona el primer cuadrante y queda en el segundo o en el tercero, hay que recordar que por lo menos para efecto de este cuadrante, nos cayó en el cuarto cuadrante, entonces va a ser, vamos a la situación que tenemos es esta, ¿no? Más o menos, aquí está, en el cuarto cuadrante. Entonces, en este cuarto cuadrante va a ser tita, va a ser 360 grados menos alfa. Va a quedar algo como así, muchachos. Tita va a ser 360 grados menos alfa, donde el ángulo de alfa es el que está siempre formando ¿con quién? Con la horizontal. Entonces, una vez que tenemos eso allí, vamos a decir, aquí lo estamos trabajando en radianes. 360 grados equivalente a 2 pi radianes. Y le vamos a quitar este estaría representado, este sería el ángulo alfa. Aquí hay un errorcito, muchachos, porque aquí no es arco tangente de menos 1 entre 1. Siempre ese alfa, ya cuando abandona el primer cuadrante, recuerde que si está en el primer cuadrante, tita es igual a tita, es directo, pero si ya está en el segundo, en el tercero, siempre el alfa va a ser el ángulo que forma ese número con la representación del número complejo con el eje horizontal. Entonces, este sería alfa, pero aquí hay un error porque aquí metieron menos 1 entre 1. Entonces, ese ángulo es 1 entre 1. O sea, que nos va a quedar, hay que tener la calculadora en radianes, y nos va a quedar 2 chi pi menos arco tangente de 1 entre 1. Nos va a quedar esto, fíjense. Así como está en el tablero. ¿Qué pasa? Porque hay un error aquí en la guía. Porque si yo lo meto negativo, miren lo que me da, muchachos. 9 pi cuartos, ¿vio? Y lo correcto es meterlo todo el tiempo positivo para que nos dé la respuesta. Nos da 7 pi cuartos. Fíjate que aquí está bien la fórmula porque es tita también 2 pi, que es 360 grados, como lo señala aquí, es equivalente a 2 pi, menos el ángulo que forma ese número complejo con la horizontal. Entonces nos da pi sobre 4. Está bien la respuesta, pero repito, ese menos 1 no va. Todo el tiempo va a meter X y Y positivos allí. Ahora entonces fíjate, muy sencillo. Ahora, ¿cómo calculo el módulo? El módulo que es este va a ser la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado. No le vamos a meter la Y, va a ser entonces 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto me da raíz de ¿quién? Raíz de 2. Entonces significa que yo ya teniendo el módulo y teniendo el ángulo, ¿sí? Este número me va a quedar raíz de 2 por el sig de 7 pi cuartos. Fíjate que aquí lo estamos representando de manera polar y si lo quiero representar automáticamente de manera exponencial, como lo dije aquí de manera introductoria, sería el módulo por e a la tita
por I, perdón, sería el módulo por E a la I tita. Entonces sería I por 7 pi cuartos, como es el que está aquí. ¿Ok? Bueno, fíjate que ese fue un problema sencillo. Vamos a analizar la parte B, que es transformar a polar y a exponencial de una vez también. El número, bueno, aquí dieron solamente a polar, pero también lo vamos a hacer de manera exponencial. Menos 1 más la raíz de 3i. Entonces, lo mismo, agarramos, ubicamos el número en el plano complejo. Fíjate que este número tiene que raíz de, sería ubicar la parte real que es menos 1 y la parte imaginaria que es raíz de 3. Fíjate que este número pertenece ahora al segundo cuadrante. Entonces, como él está aquí, lo estoy copiando aquí para que lo entiendan. Real de Z, real de Z. Como él está en el segundo cuadrante, sería el tita, sería 180 transformado a pi radiana, sería pi menos el ángulo que forma con la horizontal. Vendría siendo esto que está aquí. Fíjate, él está en el segundo cuadrante. Entonces, el ángulo alfa que forma aquí es este. Allá la voy a ubicar tita. El tita iría desde aquí. El tita iría desde aquí hasta aquí. ¿Lo ven? Y el ángulo que forma la horizontal con el número complejo que es z aquí es el ángulo alfa. Por lo tanto, esta me va a quedar que va a ser el tita, que voy a ubicar, que es el primer cuadrante hasta acá, va a ser pi menos el ángulo alfa. Entonces vamos a verlo aquí en la pantalla, en la guía como tal. Fíjate que el pi es este que es 180, ¿verdad? Menos el ángulo alfa. Fíjate que aquí nuevamente en la guía se vuelve a cometer un error porque no lo podemos meter con el signo negativo. O sea, se nos va a quedar chi pi menos chi tangente de raíz de 3 entre 1, ya, entre 1, ajá. Fíjate que aquí está bien la respuesta, esta que está aquí es la respuesta que coincide con esta, que voy a señalar acá, ¿lo ven? Pero, ¿qué pasa si yo lo fuera metido con el negativo que dicen allí? Que me va a dar otra cosa, seguramente. Miren, me va a dar 4 pi tercios, o sea que estaría incorrecto, porque la respuesta es esta. Sí, entonces aquí no me lo meten con el negativo, este negativo no va, porque en realidad es todo el tiempo así, como está aquí. 2 pi tercios, ¿ok? Como está aquí. Entonces, una vez que ya tenemos esto acá, una vez visto, ya te he calculado el ángulo, vamos a calcular su módulo, que su módulo vendría siendo, en este caso, la raíz cuadrada de 1 al cuadrado, vamos a hacerlo aquí, más la raíz de 3 elevado al cuadrado, y eso me va a dar 2 en su efecto que lo ven aquí, mírenlo aquí que lo estoy señalando, aquí está en la calculadora, ¿ok? Entonces, fíjense una cosa que no es tan difícil. Una vez tenido calculado el módulo, lo puedo escribir de manera polar, que es el módulo por el sig de el ángulo, que es 2 pi tercios, o lo puedo escribir de manera exponencial, que es el módulo por e a la i tita, que es 2 pi tercios, como el que está aquí. Entonces nos queda 2 por e a la i 2 pi tercios, ¿ok? Bueno, estos que están aquí se hacen de la misma forma. Vamos a tocar otro punto súper importante, ¿verdad? No me traje las hojitas que... para ver si están por aquí. Ajá, aquí están. Aquí traje material para trabajar. Vamos a tocar un punto súper importante que ya vimos dentro de en la primera clase teórica, que era lo que era el teorema de Mudre, se pronuncia Mudre, así. Que era, este teorema se utiliza generalmente para calcular lo que es potencias de un número complejo. Entonces, fíjate, va a ser muy sencillo. Cuando me manden a potenciar este número complejo, como es el caso de, mire, dice por C. Vamos a ver, ajá. Por C del problema anterior se tiene que, ¿cuál es el problema anterior C? Es este, el que explicamos ahorita, hace rato un momento. Bueno, este no lo explicamos, pero es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, este problema C me pedían calcular el número en forma polar y en forma exponencial. Aquí lo resolvieron y me da esto que está aquí.
esto que está aquí. El teorema de Müller se utiliza también para potenciar números complejos. ¿Qué pasa si yo tengo un número complejo en forma binómica y lo elevo a una potencia? Que sería, bueno, en este caso, como es 10, cualquiera puede decir, bueno, profesor, pero yo puedo aplicar el triángulo de Pascal y el binomio de Newton y puedo resolver este binomio de grado 10. Y eso está bien, no habría problema. Pero, ¿qué pasa si aquí me colocan 100 o me colocan 1000? Ahí se complican las cosas, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que vamos a hacer es transformar ese número de forma binómica a forma exponencial. Fíjate que para llegar a la forma exponencial yo debo pasar por la forma polar. Entonces, una vez que yo pasé ya por todo ese proceso, ya lo expliqué y hice varios ejercicios, este número complejo me da, este número binómico en forma compleja me da este resultado. 2 raíz de 2 por e a la i 7pi entre 6. Me da ese resultado. Ese número, este número que ahora me dicen para el ejercicio A de esta parte, dice, fíjate, el 12, calcular menos raíz de 6, menos raíz de 2 y a la 10. Este problema es el que estamos resolviendo. Pero como ya lo he resuelto anteriormente, ya todos esos cálculos los tengo hechos, transformados a forma exponencial, ese número me da esto que está aquí de manera exponencial. Módulo 2 raíz de 2 por e a la i pi sextos. Luego ese número lo vamos a elevar a la 10. Pues ese número lo vamos a elevar a la 10. Entonces, si yo elevo a la 10, hay una propiedad de los números reales. Recuerda que yo le dije que mayormente lo bueno de los complejos es que él se deja hay muchas cosas que podemos traer de los números reales. Si yo tengo A por B, que es una propiedad de la potenciación a la n, yo puedo utilizar esto. Si yo tengo en mi ley de la potenciación A por B elevado a la n, yo puedo separar como esto, como A a la n por B a la ¿qué? Por B a la n, como se nota aquí. Que eso es lo que estamos aplicando, vamos a aplicar aquí. Yo voy a elevar entonces mi módulo y también voy a elevar mi exponente. Si yo multiplico mi exponente aquí, me va a quedar el módulo que es 2 raíz de 10 por a la 10 por e a la 7 pi sextos elevado a la 10. Pero recordemos que para multiplicar, hay otra propiedad que para multiplicar potencia de una potencia, multiplico ¿qué, muchachos? Los exponentes, que es como el que está aquí. Esta segunda, vamos a ver si se aprecia. Si yo tengo una potencia de una potencia, ya que la hice con 2 letras iguales, n a la m. Ajá, ya. Ahora sí. N a la n elevado a la m sería, cuando aplique la ley de potenciación, me va a quedar n por ¿quién? Por m. Eso es lo que estamos haciendo para, básicamente lo que establece el teorema de Müller. Se basa en leyes de la potenciación de los números reales para ejecutar este número complejo. Pero entonces lo importante, fíjate que es muy fácil, lo que hay que llevarlo es a forma exponencial y luego de ahí aplicar sencillamente las leyes de la potenciación para poderlo resolver. Entonces cuando aquí me queda i por 10 por pi sextos, multiplicamos 10 por 7, 70 pi entre 6 me da 35 pi entre 3. Y fíjate que si yo meto esto aquí en la calculadora, me va a quedar 2 raíz de 2 elevado a la 10. Entonces me va a quedar 32.768. Y aquí cuando multiplicamos 10 por 7, 70 entre 6 me da 35 pi tercios. Entonces fíjate que de esta misma manera, con el teorema de Müller, me permite calcular lo que es potenciar números complejos, ¿correcto? Ahora vamos a avanzar un poquito más y vamos a aplicar lo que es el cálculo de raíces de números complejos, que ya también lo expliqué en la primera clase teórica, la parte teórica. Sin embargo, vamos a recordar la formulita para poder determinar las raíces de un número complejo, para poder determinar las raíces de un número complejo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. A ver, hallar en cada caso todas las raíces requeridas. Vamos a hacer el A y el B. Muchachos, continuando con el ejercicio de manera de ver un problema relacionado con raíces de números reales, aquí tenemos, dice, hallar en cada caso todas las raíces requeridas. Por lo menos para la parte A nos dicen raíz cuarta de menos 8 raíz de 3 y en la parte B nos dice la raíz de 1 menos la raíz de 3. Y
nos dicen la parte C la raíz de n de 1. Entonces, para hacer este ejercicio, lo primero que tenemos que recordar es la fórmula del cálculo de las raíces. Dice que la raíz de n de z va a ser igual a la raíz de z del módulo de ¿quién? De z por e a la tita más 2k por pi entre n. Muy importante lo que les voy a decir. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy manejando en K, cuando yo voy a buscar acá, K dice que va de 0 hasta n menos 1. Desde 0 hasta n menos 1. Es decir, si la raíz que me mandan a buscar es 5, yo llegaré hasta acá igual a ¿quién? A n menos 1 sería 5 menos 1 es 4. Llegaré hasta acá 4. ¿Qué pasa? Lo importante para resolver este ejercicio es primero transformar mi número complejo o ubicar, sí, digamos no transformarlo, sino ubicar el ángulo en el plano complejo. ¿Cómo está ubicado? Entonces, fíjate, por aquí yo tengo que mi número complejo se encuentra en el tercer cuadrante. Para yo buscar el ángulo tita en el tercer cuadrante sería, tita vendría siendo pi más el ángulo que forma el número complejo con la horizontal. ¿Ok? Entonces, con esta formulita es que yo voy a determinar este ángulo que está aquí, que vendría siendo 4 pi tercios. Lo voy a hacer en la calculadora, fíjate. Entonces, serían pi más tangente de la relación de 8 raíz de 3 entre 8. Entre 8, y aquí cerramos. Entonces, fíjate que este valor coincide con el tita que está aquí en su efecto. Lo hicimos de esta manera, recuerda que lo traté de sacar aparte, ya lo vuelvo a colocar en pantalla, para que lo vean cómo fue que se hace. Entonces se ubica primero en el plano complejo, se ubica que está en el tercer cuadrante y el ángulo tita sería pi más la relación de el arco tangente de y entre x. Recuerda que y y x son todo el tiempo que netamente positivas. ¿Ok? Entonces, bueno, continuamos. Una vez tenido el tita, calculamos el módulo y el módulo también lo vamos a hacer con la formulita de la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Vamos a colocarlo aquí para que lo vean. 8 al cuadrado más, paréntesis, raíz de 8, perdón, de 8 por la raíz de 3 elevado al cuadrado. Y esto nos va a dar 16, como en su efecto está, como se ve aquí en la calculadora. Entonces, una vez calculado ya lo que es el módulo y lo que es el ángulo, podemos comenzar a utilizar la fórmula para el cálculo de las raíces de manera ordenada. Como fíjate que yo digo que acá va a llegar hasta ¿quién? Hasta n menos 1, o sea, acá va a llegar hasta 3, partirá de 0, como está aquí, k igual a 1, k igual a 2 y k igual a 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya una vez calculado el módulo, digo raíz cuarta, por lo menos para la primera, sería e a la i. Tita, ¿cuánto vale? 4 tercios, que se mantiene. Fíjate que la fórmula no exige en la fórmula no exige el tita aquí. Este es 4 tercios, lo ven aquí. Más 2k por pi. Cuando comience por 0, 2k que vale 0 por pi, esto vale 0 entre 4. O sea que nos va a quedar 4 pi tercios entre 4. Nos haría 4 pi tercios, vamos a ver. 4 pi tercios entre 4 para el primero. Nos daría un tercio, pi tercios, nos daría todo esto aquí en el numerador, ¿verdad? Y eso nos va a quedar entonces, para cuando k vale 1 aquí, nos va a quedar la raíz cuarta, no menos cuando k es igual a 1, nos va a quedar que w de 4, 1, va a ser la raíz cuarta de 16 por e a la i a la pi tercios aproximadamente, ¿no? Porque nos va a quedar que este 0 y 4 entre n, ¿cuánto es? Perdón, n ¿cuánto es? 4 para todos. Si lo ven, n es 4 para todos. Lo que va a cambiar aquí es k. Entonces, mi primer número, cuando k vale 1, nos va a quedar de esta manera. Vamos a ver si se logra apreciar. Cuando k vale 1, nos va a quedar de esta manera. Y así sucesivamente. Cuando vaya cambiando k, entonces él va a cambiar ese ángulo. Y recordar que ese ángulo que está escrito de manera exponencial lo debo pasar ahora a polar y de polar lo debo expresar en forma binómica. Entonces, para cuando k vale 0 nos va a dar este número. Para cuando k vale 1, el exponente de ese número, aquí va a cambiar
del exponente del Euler va a cambiar, por lo tanto va a cambiar el número polar, por lo tanto va a cambiar el número binómico. Igual para acá igual a 2, igual para acá igual a 3. Entonces fíjate que es muy sencillo, aplicamos la fórmula, buscamos, ¿qué es lo que vamos a buscar? El ángulo, vamos a buscar el módulo y luego vamos a comenzar a ir variando el K hasta n menos el número, o sea, el K va a llegar hasta n menos 1. Recuerda que aquí llegamos hasta 3 porque la raíz es 4. Entonces, cuando K vale 0, tenemos esta raíz. Cuando K vale 1, tenemos esta raíz. Cuando K vale 2, obtenemos esta raíz. Cuando K vale 3, obtenemos esta raíz. De la misma forma, vamos a hacer el parte B. No lo voy a explicar porque es lo mismo. Ahí está resuelto. Lo pueden en su casa perfectamente chequear. Y bueno, así sucesivamente. Ahora vamos a ver, me voy a adelantar un poquito aquí a la guía. Y vamos a tocar... aquí hay algunas pruebas, por lo menos alguna demostración, algunas pruebas, por lo menos dice en el problema 14, pruebe en la parte A que E a la I tita es igual a 1 y en la parte B que E a la I tita conjugado es igual a E a la menos tita. Voy a probar el primero. Fíjate que E a la I tita, primero que debo saber es que E a la I tita es cis, no el módulo, sino simplemente cis. ¿Y cis qué significa? Coseno de tita más y seno de tita. Si yo a esto le saco el módulo, sería el x, que vendría siendo el coseno elevado al cuadrado, y el y, que es seno elevado al cuadrado. Pero recuerden que seno, coseno elevado al cuadrado, más seno elevado al cuadrado, seno elevado al cuadrado, más coseno elevado al cuadrado, es 1 internamente. Es decir, que esto me da la raíz de 1, que es igual a ¿quién? A 1. Esta se la dejo de tarea para que la demuestren, ¿ok? Vamos entonces a recordar o a ver, vamos a tocar el ejercicio 15 que dice resuelva la siguiente ecuación compleja. Dice z al cuadrado más 2i menos 3, 2i menos 3 por z más 5i igual a 0. ¿Qué pasa? Aquí nosotros vamos a tomar, fíjate que vamos a utilizar la ecuación de la resolvente, vamos a recordar la ecuación de la resolvente, la vamos a colocar así para que lo vean un poquito más mejor. Entonces, por lo menos para resolver el ejercicio A, que es z al cuadrado más 2 imaginario menos 3 por z más 5 menos i igual a 0. Vamos a recordar que este es A, que todo este es B y que todo este es C. Lo que está aquí, ya se lo voy a mostrar cómo es que se hace. Yo aplico la ecuación de la resolvente, que ya la voy a copiar aquí, digo z es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c dividido entre 2 por a. Entonces, fíjate, este cálculo que está aquí, lo hacemos a través de esta fórmula de esta manera. Fíjate que el número complejo que me entregan a mí es z al cuadrado, como lo estamos viendo aquí, z al cuadrado más 2i menos 3z más 5 menos i igual a 0. Entonces vamos a decir que el coeficiente que acompaña aquí la z al cuadrado es a, que es 1. El coeficiente que acompaña aquí la z de grado 1 es 2i menos 3 y el coeficiente que finalmente, perdón, el término c va a ser 5 menos i. Y eso lo vamos a sustituir en la ecuación que nosotros conocemos para calcular raíces de polinomios de grado 2, que es la resolvente, que dice que en este caso para z va a ser menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c dividido entre 2 por a. ¿Cómo? Repito, como está aquí, vamos a ver si se enfoca bien aquí para que la puedan tener allí. ¿Ok? De esa manera es que vamos a resolver. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué vamos a jugar aquí? Bueno, vamos a resolver este binomio al cuadrado, que ya vimos cómo lo resolvimos en los ejercicios anteriores, resolvemos todo lo que está internamente aquí. Esto nos da un número complejo que es menos 15, menos 2i. Y aquí afuera nos va a quedar menos por menos a más, colocamos primero la parte real y más por menos a menos, colocamos la parte imaginaria, más o menos lo que resolvemos aquí dentro de la raíz entre 2. ¿Qué es lo que pasa? Que como aquí me va a quedar, fíjense una cosa, aquí me va a quedar la raíz de menos 15, menos 8i, vamos a tener que aplicar la fórmula para calcular, que ya vimos, raíces de números complejos, vamos a tener que hacer ese trabajo. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a manejar, vamos a sacar las dos raíces y vamos a trabajar, fíjate que al sacar las raíces de este número me da 1 menos 4i. Entonces, al resolver, esta lo vamos a calcular con el método que vimos anteriormente, la raíz esta, nos da esto, resolvemos con el positivo y resolvemos con el negativo y vamos a tener
que la solución de esa ecuación de segundo grado con complejo nos va a dar un z igual a 2 menos 3i y un z igual a 1 más i. Bueno, por allí hay otro ejercicio. Bueno, aquí no dice luego, esto como para probarlo, ¿sí? Van a haber otros ejercicios por allí que van a tener que chequear. Por lo menos este de grado 3 te los voy a dejar de tarea, pero lo voy a decir, van a factorizar aquí primero, van a factorizar este polinomio, van a trabajar por la ecuación de segundo grado, la resolvente, y este z igual a 2 también lo van a resolver aparte, como está aquí. Y bueno, se los dejo de tarea para que lo revisen. Vamos a ver ahora un punto súper importante que no hemos tocado, que es representar analíticamente y gráficamente los conjuntos de complejos. Por lo menos aquí nos dan desde el ejercicio A hasta el ejercicio F. Vamos a tocar algunos tópicos para resolver. Por lo menos en la parte A nos dice, dado el conjunto Z que pertenece al conjunto de los complejos, si el módulo de Z menos 3 entre el módulo de Z más 3 es igual a 2, entonces vamos a hallar la representación analítica y la representación gráfica de ese número. La representación, vamos a hacer la parte, digamos, analítica, que es la parte analítica que va a ser. Vamos a tomar, recordemos que Z es igual a X más Y. Entonces, donde va Z, vamos a meter X más Y. Si yo meto este Z aquí, me va a quedar Z X más Y menos 3, pero al resolver y agrupar la parte real y la parte imaginaria me va a quedar X menos 3, que sería siendo la parte real, y la parte imaginaria Y. De la misma manera vamos a hacer en el denominador, sustituimos, sabemos que el número Z va a ser X más Y, entonces aquí en la parte donde va Z metemos X más Y, agrupamos la parte real que es X más 3 y la parte imaginaria que es Y igual a 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por propiedades de los números complejos yo puedo separar el módulo del numerador entre el módulo del denominador, ¿cierto? Ese módulo del denominador lo va a pasar hacia el lado derecho a multiplicar. ¿Qué pasa? Profesor, ¿pero de dónde sale esa raíz? Porque recuerde que aquí están sacando el módulo de este complejo y el módulo de este complejo sería la raíz cuadrada de mi parte real, que es esta, al cuadrado, más mi parte imaginaria, que es esta al cuadrado. Y del lado derecho también voy a sacar el módulo, porque fíjate que está en barra, que sería la parte real de este número complejo al cuadrado más la parte imaginaria de este número complejo al cuadrado. Luego que tenemos aquí, vamos a hacer esto, por lo menos ahí nos va a quedar que vamos a aplicar raíz del lado derecho, ¿sí? Al aplicar, si yo tengo raíz aquí y yo tengo raíz de este lado, vamos a aplicar la ley del equilibrio, vamos a elevar todo esto al cuadrado y vamos a elevar todo esto al cuadrado. Cuando yo eleve todo esto al cuadrado, la raíz que está aquí va a desaparecer y me va a quedar la cantidad subradical, que es X menos 3 elevado al cuadrado más Y elevado al cuadrado. Y cuando yo eleve todo lo que está del lado derecho, vamos a elevar el 2 al cuadrado, queda 4 y la raíz de este lado desaparece. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Aquí ocurre algo, hay un poco de álgebra involucrada, porque aquí vamos a tener que resolver este producto notable más, y nos va a quedar más y cuadrado, y este lado también vamos a resolver este producto notable, más y cuadrado, y luego posteriormente lo vamos a multiplicar por 4. Cuando ese lo multipliquemos por 4 y hagamos todas las operaciones internamente, este producto, este binomio al cuadrado, más y cuadrado multiplicado por 4, y agrupemos, y el lado izquierdo también hagamos lo mismo, entonces nos va a quedar todo esto. Pero para llegar a esto que está aquí, vamos a hacer una completación de cuadrados. Es decir, resolvemos el lado izquierdo, resolvemos el lado derecho, agrupamos todo el lado izquierdo y dejamos igual a 0. Y al completar cuadrados para esta expresión, y aquí nos va a quedar, vamos a ver si aquí nos sale x al cuadrado más 10x más y cuadrado y más 9 igual a 0. Entonces, si yo completo cuadrado, aquí me va a quedar x más 10x más 5 elevado al cuadrado más y cuadrado más 9 menos 5 elevado al cuadrado igual a 0. Entonces, aquí me va a quedar x más 5 al cuadrado más y al cuadrado menos 16 igual a 0 y x más 5 al cuadrado más y al cuadrado es igual a 16. O sea, nos va a quedar algo como esto. Cuando yo complete cuadrados, ¿sí? Fíjate que la expresión que al agrupar todo esto del lado izquierdo nos queda x cuadrado
más 10x más y cuadrado más 9. Pero entonces al hacer el proceso de completar el cuadrado, vamos a obtener esta expresión que va a ser x más 2 elevado al cuadrado más y menos, y aquí va a quedar menos 16, ¿sí? Porque aquí arriba completé cuadrados y luego al resolver 9 menos 5 al cuadrado, que es 25, nos va a quedar menos 16, y al pasar este para allá, nos va a quedar la expresión que aparece en la guía. X más 2 elevado al cuadrado más y cuadrado es igual a 16. Entonces, cuando yo lo tenga de esa manera, ¿verdad? Que lo tenga así escrito, me va a quedar que es x más 5 al cuadrado más y cuadrado es igual a 16. Esto es una circunferencia de centro. Menos 5,0. Recuerden que lo que hace 0 aquí, yo igual a 0 esto, x no igual a menos 5, y como aquí no tiene nada por dentro, pues me queda ya igual a 0. Y de radio vendría siendo la raíz de este número, que es la raíz de 16, que es 4. Entonces es una circunferencia de centro menos 5, 0 y de radio 4, ¿sí? Y esa sería la representación de ese número. ¿Qué pasa? Por motivos de tiempo, este se va a resolver similarmente igual a este. Lo que pasa es que cuando yo llegue al final, complete cuadrado, haga todos los procesos, me va a quedar x más 5 al cuadrado más y al cuadrado mayor que 16. No era igual como el de aquí arriba, sino este es mayor que 16. Esto también va a ser una circunferencia de radio menos 5,0 y de radio 4, una circunferencia de centro, perdón, de centro menos 5,0 y de radio 4. Pero como me están diciendo que y es mayor que lo que está del lado izquierdo es mayor que 16, entonces vamos a tomar la parte externa de la circunferencia. Fíjate que arriba, como era igual, simplemente tomo el contorno de la circunferencia ubicado en este plano complejo. Aquí simplemente voy a tomar toda la parte externa del plano de la circunferencia en el plano complejo. De la misma manera van a aparecer ejercicios, por lo menos el C, vamos a ver qué nos dice el C aquí en el enunciado, que nos dan un conjunto que dice Z, que pertenece a un complejo tal que el módulo de Z menos 1 sea menor que 3, y el conjunto D nos va a decir que Z, que pertenece al complejo tal que Z menos 2i sea menor que 2, y nos van a decir que intersecte el complejo C intersectado con, perdón, el complejo C no corrijo, el conjunto complejo C intersectado con el conjunto complejo D. ¿Qué pasa? Vamos a ese ejercicio, vamos a resolver, perdón, aquí abajo, cada uno por separado, ¿sí? Cada uno por separado, con el mismo proceso que hice arriba. Fíjate que aquí nos va a quedar una circunferencia, una circunferencia también que dice de centro 1,0 y de radio 3, y aquí abajo nos va a quedar una circunferencia de 0, de centro 0,2 y de radio 4. Cuando yo intersecte, cuando yo grafique en el plano complejo estas dos circunferencias, fíjate que la más grande es la que tiene radio 3 y de centro 1,0, y la otra que es de centro 0,2, y yo intersecte, nos va a dar que la solución o la parte gráfica va a ser donde está la parte rayada. Bueno, muchachos, aquí nos queda el tercer problema, que son nos va a dar como resultado dos circunferencias, pero la solución, vamos a chequear el D para ver un momento. El D nos dice, sí, van a ser dos circunferencias. Entonces, una que se va a armar con la parte, una que se va a armar cuando ustedes analicen, devuelvo aquí, 1 menos el módulo de Z más I, y cuando analicen la otra que va a ser el módulo de Z más I menor o igual que 2. Entonces, por ello le va a quedar dos circunferencias. ¿Ok? Le va a dar que la solución va a estar entre la circunferencia grande y la circunferencia pequeña. Aquí donde dice el 1.7, que son ejercicios propuestos, ahí les quedan para que ustedes revisen, indaguen y resuelvan. ¿Ok? Y vamos a tocar, vamos a avanzar aquí, lo que son funciones analíticas. Fíjate que en las funciones analíticas nosotros vamos a tener que, por aquí abajo, vamos a ver si aparece, vamos a revisar más bajito aquí en la guía, lo que son funciones en variable compleja, ¿sí? Pero para las funciones analíticas,
Yo les voy a pasar un material porque aquí no está tan reforzada esa parte. En las funciones analíticas vamos a ver lo que una función es analítica cuando cumple el teorema de Cauchy-Riemann. Y el teorema de Cauchy-Riemann está ligado a trabajar derivadas parciales. Yo les voy a facilitar un ejercicio que va a montar en plataforma resuelto para que ustedes puedan ver cómo se soluciona, porque creo que en esta guía no está, un problema de Cauchy-Riemann. Entonces, si él cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, la función va a ser analítica. Si no las cumple, pues no va a ser analítica. Y también voy a facilitarles un problema de función armónica. Vamos a ver también lo que más aquí, vamos a recorrer un poquito más la guía más abajo, lo que son funciones variables. Y en las funciones de variable compleja van a aparecer, bueno, estas funciones de variable compleja, porque falta un material acá, que se lo va a montar en plataforma para poderlo revisar primero, lo vamos a ver en un cuarto encuentro, ¿sí? Porque falta montar un material donde van a ver cómo se maneja cuando una función es analítica, cuando una función es armónica, para poder entrar en funciones de variable compleja y manejar lo que son funciones de carácter trigonométrico, exponencial y logarítmico. Pero ya con la clase de hoy vamos a tener materia para evaluar lo que es el módulo 1. Entonces esta parte de funciones, lo que es, para que no quede tan forzado, vamos a evaluar lo que son funciones analíticas y funciones de variable compleja en una segunda evaluación. Por ahora vamos a llegar hasta aquí con la evaluación. Repito, no vamos a tocar hoy en la clase, porque ya por la extensidad también de la clase, por lo maratónico, vamos a tocar en otra oportunidad porque nos falta material para ver funciones, la definición de función analítica y función armónica y ver lo que son funciones en variable compleja y tocar lo que son funciones trigonométricas exponenciales, hiperbólicas, etc. Bueno, muchachos, que tengan un feliz día. Estamos en contacto para lo que es el cuarto encuentro. Ya tenemos materia para evaluar muy pendientes en la plataforma que va a montar lo de función analítica y función armónica para complementar el próximo encuentro. ¿Ok? Que tengan un feliz día.